Muy bien, vamos a iniciar con la palabra en este domingo. Prácticamente, cuando vamos a Mateo capítulo 12, estamos viendo un pasaje en donde, pues, dice la palabra así, Mateo capítulo 12, versos 38 en adelante, dice, un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y les dijeron, recuerden que siempre estos hombres representan prácticamente los maestros de Israel, representan eh, aquellos hombres que debieron haber dirigido en una manera correcta por medio de la palabra al pueblo de Dios, mas sin embargo vemos que no lo hicieron así, hermanos. Se habían alejado mucho de la realidad y habían empezado a seguir puras tradiciones que ellos habían puesto, puras leyes que ellos pusieron y se olvidaron de Dios. Entonces dice, algún día estos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Fíjense la demanda que están haciendo estos hombres. Se acercan a Jesús y le dicen, hey, queremos que nos hagas un milagro. Le están demandando, le están exigiendo, le están pidiendo, pero no como pedir con un ruego, sino como pedir exigiendo. Queremos que nos hagas o nos muestres una señal milagrosa para probar que tú eres realmente alguien enviado de Dios. Fíjense la incredulidad de estos hombres y la exigencia que les hacen. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? Verso 39, Jesús le respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. Fíjense, fíjense la respuesta del Señor. Siempre el Señor muy tajante y muy al punto les dice, solo una señal, solo una generación maligna y adúltera. ¿Qué les está diciendo el Señor a estos hombres? Ustedes son malignos y adúlteros. Y inmediatamente el Señor les continúa la respuesta y les dice, pero la única señal que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre, se refiere Jesús a él mismo, ¿verdad? El Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Esto se refiere a la tumba, ¿verdad? Enterrado. Cuando notamos la contestación del Señor Jesús, prácticamente vemos, ¿verdad? Que el Señor no les va a mostrar ninguna señal. No porque no pudiera, no porque no quisiera, sino porque era en vano. Estos hombres no querían creer en Él. Estos hombres no deseaban realmente seguir a un Salvador. Ellos lo único que querían, ¿verdad? Era pruebas para ellos de alguna cierta manera satisfacer sus deseos de ver y de probar. Mas, sin embargo, el Señor no les dio ninguna prueba. Solamente les dijo, así como Jonás estuvo dentro de ese pez grande 3 días y 3 noches, así yo estaré. Y esa es la única señal que les voy a dar. Y amado, nuestro deseo, fíjese muy bien, muchas veces como hijos de Dios o como personas que queremos creer en Dios, nuestro deseo es tener una comunión, una relación estrecha con el Padre y cercana con Cristo. Yo creo que todo cristiano es lo que más anhelamos, tener una amistad, una confianza, una fe muy cercana con Cristo, ¿verdad? Y créame que hay veces que este deseo de tener una relación estrecha con Cristo muchas veces nos puede llevar al deseo de pedirle al Padre señales que para nuestra vida puedan comprobarnos que Él existe y que tiene poder. Fíjese bien, cuando tomamos confianza con Dios, muchas veces, ¿verdad? Inclusive le decimos, Señor, mira, dame esto, Señor. Y así voy a saber que me amas. Mira, Señor,
que este proyecto que tengo se cumpla y así yo voy a estar seguro que tú estás conmigo. Fíjense cómo muchas veces queremos condicionar a Dios para que Dios nos muestre su poder a nosotros de la manera que nosotros queremos que nos lo muestre. Yo he sabido muchos casos, ¿verdad? En ocasiones, cuando está pasando una situación de muerte o de gravedad, ¿verdad? De emergencia. Hay veces, ¿verdad? Que los papás, con tal de que nuestros hijos no mueran, muchas veces, ¿verdad? Yo he sabido que el papá le dice, Dios, si existes, haz que mi hijo no se muera, Señor, o que mi hijo se sane, y yo te voy a seguir, ¿verdad? Toda mi vida. Y muchas veces por misericordia, hermanos, Dios hace lo que le pedimos a veces y por misericordia, no porque lo merecemos ni porque se lo estamos pidiendo. Pero cuando ya es una cuestión, hermanos, de decirle, Señor, mira, tú sabes que te amo, tú sabes que te sirvo, tú sabes que te sigo, y Señor, no seas malo, mira, para para que yo esté bien seguro que tú estás conmigo, por favor, Señor, haz que esto suceda. Amados, en realidad no está bien y lo estamos viendo aquí. Fíjate lo que el Señor les contesta, solo una generación maligna y adúltera pide señal. Tengamos cuidado, amados, de estar pidiéndole señales a Dios, porque en realidad hay una bendición muy grande cuando nosotros sin ver creemos. ¿Recuerdan aquella ocasión en que ya Jesús había resucitado y que se les había aparecido varias veces a los discípulos? Inclusive una vez se les aparece cuando casi todos están reunidos en un mismo lugar, pero faltaba uno que era Tomás. Y de repente, ¿verdad? Tomás entra a donde están los otros discípulos y los otros discípulos le dicen, Tomás, acabamos de ver al Señor, estuvo aquí con nosotros, está vivo, no está allá en la tumba. Y Tomás dice, hey, espérense, espérense, no, yo no voy a creer lo que están diciendo. Yo vi que Él murió en la cruz y yo vi que lo sepultamos. No me digan que está vivo. Y de repente, ¿verdad? El Señor Jesucristo se aparece y dice esta frase, Tomás, bendecidos o bienaventurados sean los que no vieron y creyeron. Tenemos que entender que la fe, hermanos, es tener seguridad de lo que creo y no de lo que veo. El apóstol Pablo también en una parte de la Biblia nos escribe y dice, vivimos o andamos por fe y no por vista. Y lamentablemente yo quiero decirte que el milagro que menos cree la gente que Jesús hizo fue resucitar de la muerte. ¿Por qué? Porque es algo que el hombre no puede hacer. Un científico, la ciencia, no podemos revivir a alguien después de 3 días de muerto. Tal vez en ocasiones cuando alguien tiene un infarto, ¿verdad? Y que inmediatamente se le da algunos procedimientos médicos, tal vez podemos resucitar el cuerpo, ¿verdad? De un momento de muerte, pero ya una muerte de 3 días donde fue comprobado y que Él resucita con poder, la gente, amados, no cree en ello. Y esto es normal y es natural porque prácticamente, hermanos, somos incrédulos por naturaleza, no creemos las cosas. Por lo general, hermanos, no somos muy confianzudos. Y hay un dicho que decimos, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Hasta que no tenga, hay otro dicho un poco chistoso, decimos, hasta que no tenga los pelos de la burra en mi mano, entonces no voy a creer que la burra es café, de color café, ¿verdad? Es decir, somos muy dados a no creer las cosas, a siempre querer pruebas, a siempre desear que se satisfaga nuestro deseo de incredulidad. Pero el Señor nos dice, no debe ser así. Crean en mí. Ahí mismo en Mateo capítulo 17, verso 17, fíjense cómo también el Señor nos dice algo parecido. Aquí hay otra vez una reprensión o hay
una disciplina, un regañito que el Señor nos está haciendo. Mateo 17:17. En esta ocasión, un hombre trae a su hijo que está endemoniado por un espíritu y desea, ¿verdad?, que ese hijo sea liberado de ese espíritu que lo atacaba. Este hombre lleva a su hijo con los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús tratan de sacar al espíritu, al demonio de este joven y no pueden. Y entonces, ¿verdad? Dice así, Mateo 17, verso 14 en adelante, dice: al pie del monte le esperaba una gran multitud, y un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muy a menudo cae en el fuego o en el agua, porque pues este espíritu, ¿verdad?, lo dominaba. Así que lo llevé con tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¿Y qué les dijo Jesús? Dijo: gente corrupta y sin fe, o sea, incrédulos. Otra vez, hermanos, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Fíjate cómo el Señor nos está diciendo: ¿hasta cuándo tendré que soportar tu incredulidad? ¿Hasta cuándo tendré que soportar que tu fe no tenga confianza en lo que yo ya hice, en lo que yo ya he hecho, en lo que yo ya he dicho? Y en verdad, hermanos, la resurrección es esa señal que todos buscamos de Dios para comprobar que Él existe, que Él es verdadero y que Él es poderoso. Créeme, el mundo siempre le pide señales a Dios, el que no cree, ¿verdad? No, pues si Dios existiera, entonces no existiera el mal en el mundo. Si Dios existiera, Dios no dejara que esta enfermedad del coronavirus le diera a personas buenas, inclusive a niños. ¿Por qué deja Dios que mueran? Dios no existe. ¿Por qué? Porque no es satisfecho nuestro deseo de ver la señal que nosotros queremos. No es así, hermanos. No es así. Nosotros nunca debemos tentar a Dios. Inclusive el Señor Jesucristo, en una de las ocasiones que Satanás lo tienta, cuando, cuando le dice: hey, pues mira, aviéntate de este edificio alto. Al fin y al cabo, tú eres el Hijo de Dios y Dios va a enviar ángeles para que eh, te rescaten, ¿verdad? No te van a dejar caer. ¿No dice eso la Biblia? Que Él enviará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor Jesús contesta y dice: sí, pero también la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y esa frase de no tentarás al Señor tu Dios es precisamente, amados, decir: no estés pidiendo señales al Señor para satisfacer tu incredulidad. Si ya el Señor nos dio la señal de Jonás y el Señor ya te dijo: al que me pida señal, no le voy a dar señal nomás que mi muerte y resurrección. Esa es la respuesta a cuando tú y yo queremos decirle: Señor, si me amas, Señor, por favor, quítale la fiebre a mi hijo. Señor, si me amas, en verdad, verdad, protege a mi esposo, a mi esposa. Amados, no podemos estar pidiéndole al Señor señales que ya nos dio. Si en realidad la resurrección, la muerte de Cristo, el sacrificio en la cruz no es suficiente, nada va a ser suficiente y nada va a llenar nuestra incredulidad. Mira, nuestra mente humana es muy limitada y no es capaz de entender por sí sola que Dios existe y que es real sin tener necesidad de mostrarnos su poder y su gloria. O sea, mira, no porque Dios no te muestre un milagro en toda tu vida cristiana, eso no quiere decir que no existe. Porque lamentablemente, hermanos, inclusive esta semana conocí a una persona, ¿verdad?, que ya tiene tiempo conociendo el Evangelio e inclusive, ¿verdad?, yendo a la iglesia y es parte de un ministerio. Esta persona me dijo: yo le pido mucho a Dios que me bautice con fuego y que yo pueda hablar en lenguas, ¿verdad? Porque de esa manera yo voy a estar seguro o segura que Él está en mí. Y yo le dije: ¿por qué crees eso? Pues es que así me lo han enseñado. Le digo: pero jamás el Señor enseña eso en su palabra. En realidad, amados,
El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesucristo nos dijo que el que no tiene su sentir de Él, no importa que hagamos milagros, no importa que hablemos lenguas, no importa que discernamos espíritus, no importa que interpretemos profecías o misterios. Amados, si Cristo no se ve como fruto en tu vida, realmente ninguna otra señal va a decir que tú eres hijo de Dios. Y aquí es lo mismo, amados. No tenemos que estar tentando a Dios pidiéndole señales para creer y para decir, Señor, yo quiero que aumentes mi fe si tú haces esto, si tú haces el otro. Por ejemplo, decir, Señor, si tú quitas el coronavirus, entonces yo voy a saber que tú eres poderoso. ¿Tú crees que esa oración es válida, hermanos? Claro que no. Eso no es válido para nada. El Señor conoce el corazón del hombre y sabe, hermanos, que para que nosotros pudiéramos creer en Él, era necesario que Él viniera como uno de nosotros, que nosotros pudiéramos escucharle, verle, sentirle, eh, ver cómo fue su vida, ver cómo fue su poder. Y por eso, cuando vamos a Juan, capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, prácticamente Juan capítulo 14, y donde vamos a leer, es la respuesta a todas las veces que le hemos pedido a Dios, Dios, si existes, muéstrame que existes, Dios, si tú eres real, si yo soy tuyo, Señor, haz que ocurra esto, haz que ocurra el otro. Pues precisamente, hermanos, Juan capítulo 14, versos del 1 al 10, es la respuesta que Dios tiene para toda la humanidad incrédula. Mira, dice así, no dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Qué está pasando hoy con la gente? El corazón se les está llenando de angustia, de miedo, de terror, de desesperación. ¿Qué va a pasar? ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y la economía? ¿Y si pierdo mi casa? Fíjate, el Señor dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Aquí está hablando Jesús cuando estuvo aquí como hombre, ¿verdad? En vida. Él está diciendo, si confían en Dios, el Padre, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, o sea, en el cielo, hay un lugar más que suficiente. Si no fuera así, es una pregunta, ¿acaso yo les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, voy a volver para llevarlos. Fíjate, ya aquí el Señor nos está diciendo, yo voy a ir, voy a preparar lugar y voy a regresar. Eh, ¿Para qué? Para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Verso 4. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y luego aquí está el incrédulo Tomás otra vez, fíjense, verso 5. No, Señor, no conocemos ese camino, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. Fíjate, hermanos. Y entonces el Señor Jesús dice, él continúa, dice, ¿cómo vamos a conocer el camino? Dice Tomás, y Jesús le contesta en el verso 6, y todos podemos repetir este verso de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego dice el verso 7, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre y de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Ahí te va. Muchos decimos, Señor, preséntate, te quiero ver, yo quiero conocerte. ¿Cuál fue la respuesta? El Padre envió al Hijo y el Hijo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Amén. Verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Otra vez, hermanos, los mismos discípulos del Señor pidiéndole y pidiéndole señales. Fíjate bien, estos no son los fariseos, ni son la generación adúltera incrédula. Son sus discípulos. Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Verso 9, Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre?
¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace que su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Fíjate cómo el Señor, amados, nos dice, la prueba de que yo existo, que yo los amo y que tengo poder, es que yo descendí del cielo, viví entre ustedes, comí con ustedes, dormí, lloré, sufrí, trabajé, prediqué, sané, me entregué por ustedes, derramé mi vida, estuve 3 días muerto y resucité. Y aún así, no creen, quieren más señales aparte de esa. Amados, no podemos pedir más señales. El Señor ya nos dio la señal de Jonás. Su resurrección ya estuvo muerto y ahora vive y ahora reina. Y aunque la gente no quiera creerlo, no porque la gente no lo cree, quiere decir que no es verdad. Al contrario, tú y yo no necesitamos más señales. Tú y yo ya no necesitamos ver más milagros. Necesitamos confiar más en lo que ya hizo Cristo en la cruz. Necesitamos confiar más en lo que Él ya dijo que hará y que pronto vendrá. Porque de esa manera es la única manera, amados, que afirmaremos por completo nuestro pie en la fe. Juan capítulo 3, verso 17, nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjate qué maravillosa verdad. Cuando Dios envió al Hijo, lo envió como la mayor señal, como el mayor milagro, como la mayor prueba de que Él existe y que Él nos ama y que Él quiere y desea que nosotros estemos con Él para siempre. No hay otra forma en que el Señor puede mostrarnos una señal más grande, hermanos. No hay señal más grande que la resurrección del Señor Jesucristo. En ella se basa plena y completamente nuestra fe. Si nosotros creyéramos la crucifixión y la muerte de Cristo, todos los milagros, si nosotros creyéramos su bautismo, los 40 días que estuvo en ayuno y oración, si nosotros creyéramos su nacimiento milagroso, pero no creemos en la resurrección, de nada sirve que creamos lo demás. La resurrección es el sello, la resurrección es la prueba, la resurrección es la señal milagrosa que confirma el poder, la existencia de que hay un Dios que inclusive vence lo que el hombre jamás podrá vencer, que es la muerte. Y entendamos entonces que la señal de Jonás es la señal que da autoridad y que da a nuestra vida la seguridad de que Cristo reina, vive, que es real. Y no necesitamos ver, amados, más milagros. Quisiéramos que ocurrieran, y gloria a Dios, y que ocurran, pero no, fíjese bien, no para satisfacer nuestra incredulidad, sino para que la gloria de Dios y para que el poder de Dios sea manifestado en el mundo y ellos, los incrédulos, vean que hay un Dios. Que los milagros, hermanos, llenen y surjan y se muevan a través de la iglesia y a través, ¿verdad?, de nosotros para siempre, gloria a Dios, pero no para satisfacer nuestra incredulidad, hermanos, sino para que la gloria de Dios sea manifestada y los hombres vean y sepan que hay un Dios que es poderoso para salvar, que es poderoso para rescatar, que es poderoso para prometer lo que ha cumplido plena y completamente. Quiero hablar un poquito de prácticamente qué es lo que sucedió esos 3 días
cuando el Señor Jesús estuvo en la tumba. Porque acuérdate, lo que leímos al principio es, no les voy a dar otra señal, nada más que la señal de Jonás, el cual estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y ya sabemos después, ¿verdad? El Señor lo liberó. Pues prácticamente, hermanos, nosotros mismos nunca podríamos resucitarnos, ya que la enfermedad mortal que tenemos es el pecado, y el pecado es una enfermedad, un virus que es incurable para el ser humano. Si no es que Dios interviene en nuestra vida, nosotros no podemos curarnos. Prácticamente solo Cristo, el inmortal, aquel que dijo en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él es el único que tiene la cura para la muerte, que es el resultado de nuestro pecado y de nuestra enfermedad. Y aquí entonces el explicar dónde estaba Jesús en esos días que él prometió que iba a durar en la tumba mientras que resucitaba. Y un pasaje clave para entender esta parte de la vida de Jesús, que es los 3 días en la tumba, tenemos que ir a Primera de Pedro capítulo 3, versos 18 y 19. Primera de Pedro capítulo 3, versos 18 y 19, porque yo creo que alguna vez tú te has preguntado, bueno, ¿y qué pasó con el Señor Jesús esos 3 días que estuvo en la tumba? Estuvo dormido, estuvo muerto su espíritu y él, fue al infierno, fue al cielo, estuvo dando vueltas ahí en la tumba. ¿Qué sucedió? Es una pregunta muy válida, hermanos, y por eso el Señor nos deja ver un poco de lo que Él hizo esos 3 días. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19, la Reina Valera lo lee de esta manera. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Nota esta palabra, hermanos, siendo realmente muerto en la carne, o sea, su cuerpo murió, su sangre se salió y su cuerpo desfalleció. Pedro está diciendo, siendo la verdad, él murió en la sangre, ¿verdad? Murió en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjate lo que está diciendo prácticamente aquí este pasaje. Ahora déjame leerlo en la Nueva Traducción Viviente, 1 Pedro capítulo 3, versos 18 y 19. Dice así, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados. Prácticamente la palabra, hermanos, espíritu se refiere al espíritu de Cristo, no al espíritu, ¿verdad?, de alguien más. El Espíritu Santo es el espíritu de Cristo. Entonces, cuando vemos aquí que dice que a la verdad fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus, podemos asegurar que la carne de Cristo murió, pero su espíritu permaneció vivo. El cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, en la tumba, por supuesto, pero su espíritu, habiendo partido, ¿verdad? Habiendo dejado el cuerpo en el momento de su muerte, estuvo en otro lugar durante esos 3 días. Recuerden que en Mateo 27:50, el Señor está crucificado y luego dice esta frase, Señor, consumado es, entrego mi espíritu, ¿verdad? Dice, y entregó el espíritu y murió. Ese entregar el espíritu, hermanos, es prácticamente cuando la carne de Cristo muere, el cuerpo. Pero como Cristo no pecó, amados, su alma no puede morir y su espíritu no puede morir. Su cuerpo sí, porque en el cuerpo recibió el castigo y la ira de Dios sobre nosotros, pero su espíritu permaneció vivo. Y en espíritu, entonces, Pedro nos da un poco de información, ¿verdad? Donde leímos. Pedro especifica que en esos 3 días en que estuvo en la tumba,
Él predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí la palabra que se utiliza en el griego de predicó simplemente quiere decir anunció un mensaje. Así, cuando si tú lo lees en griego, ¿verdad? Lo que Pedro dice, y fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que quiere decir es, fue y les anunció un mensaje. Jesús sufrió y murió en la cruz, su cuerpo fue llevado a la muerte, pero su espíritu fue vivificado y lo entregó al Padre. Ahora, de acuerdo con Pedro, hermanos, en algún momento entre su muerte y su resurrección, en esos 3 días y 3 noches, Jesús fue a proclamar a los espíritus encarcelados un mensaje. En ningún lugar de la Biblia se nos enseña que Jesús bajó o visitó el infierno. La idea de que Jesús fue al infierno esos 3 días, hermanos, no es bíblica. Su sufrimiento terminó en la cruz. Acuérdate que Jesucristo dijo en Juan 19:30, dijo, consumado es, terminado es mi obra. En la cruz el Señor Jesús terminó el sufrimiento, terminó de pagar la ira, la justicia de Dios sobre nosotros. Ahí Él dijo, consumado es. Prácticamente está diciendo, ¿verdad?, que he terminado con el encargo que me diste, Padre. Ahora, esos 3 días que el Señor Jesús estuvo en la tumba, sí nos dice y tenemos la seguridad de que Él fue al Hades, ¿verdad? Pero el Hades no es el infierno. Cuando tú vas a Apocalipsis 20, versos 11 al 15, Apocalipsis 20, versos 11 al 15, tú puedes ver una distinción. Ese día del juicio dice que el mar y la tumba o la muerte entregaron sus muertos, y luego dice que los muertos fueron juzgados por sus acciones y después fueron echados al lago de fuego. Ahí hace una diferencia. Dice, la tumba o la muerte, dice, entregaron sus muertos. Ahí nos está hablando de un lugar llamado Hades, un lugar, ¿verdad?, que es diferente al infierno, al lago de fuego. Entonces, podemos asegurar, hermanos, que mientras el Señor estaba en esa señal de Jonás de permanecer 3 días y 3 noches en la tumba, su espíritu fue al Hades, que es el lugar de los muertos, ¿verdad? Donde también él ya nos lo había platicado cuando nos platicó la historia de Lázaro y el rico. ¿Recuerdan esa historia? Que dice que Lázaro el pobre creía, ¿verdad?, plenamente en el Señor, y el rico era un rico, pues que se gozaba, ¿verdad?, en sus deleites. Los dos murieron, y dice que uno fue al seno de Abraham y otro fue, ¿verdad?, al lugar de tormento. Ese es el Hades. Y dice que el rico le rogaba a Lázaro, a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro para que moje su dedo con agua y me dé de beber, ¿verdad?, en mi lengua, porque estoy atormentado por llamas. Pero Abraham le dice, mira, hijo, aunque quisiera enviártelo, existe un gran abismo, ¿verdad? Algo que nos separa. Nosotros no podemos ir para allá y ustedes no pueden venir para acá. A ese lugar fue el que Jesús fue, amados. Y dice la palabra, ¿verdad? También en Efesios capítulo 4, dice que Él, el Señor, prácticamente, si vamos a Efesios, dice que Él descendió a lo más bajo, y que de la cautividad, ¿verdad? De aquellos que estaban esperando en ese lugar de los muertos, dice que de esa cautividad llenó los cielos. ¿Qué nos está hablando aquí? Que precisamente, hermanos, en ese tiempo que Jesús descendió al Hades, al lugar de los muertos y no al infierno, el Señor fue por Abraham, por David, por los profetas, o sea, los sacó de ese lugar de espera y los llevó al paraíso. ¿Y cómo podemos confirmar esto? Recuerda que mientras el Señor está siendo crucificado, ¿te acuerdas que uno de los ladrones le dice, Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad?, cuando vuelvas en tu gloria? Y el Señor le dice, yo te digo que hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Fíjate, ese paraíso es precisamente, hermanos, el lugar de los muertos, donde estaban los muertos que eran de Cristo o que eran de Dios, ¿verdad? Que siguieron con un corazón sincero al Señor.
Y ahí podemos tener el entendimiento, amados, que Cristo no murió en espíritu y fue al infierno. Su cuerpo murió, estuvo enterrado, estuvo inmóvil, pero su espíritu vivificado fue al Hades, sacó a todos los que eran de él y los lleva ahora al paraíso. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús rindió su espíritu al Padre, murió, entró en el paraíso como había prometido, ¿verdad? Al ladrón en la cruz. Esto está en Lucas 23:43, si quieres anotarlo. Lucas 23:43. Pero en algún momento entre la muerte y su resurrección, Cristo visitó este lugar de los muertos para predicar ese mensaje a los espíritus encarcelados, pero no para que creyeran, hermanos. Y no es una segunda oportunidad que Dios les está dando. Les está dando un juicio a esos que ya están encarcelados y rescata a los que son de Él, ¿verdad? Que ya habían muerto antes que Él muriera y diera su vida en la cruz. Por lo tanto, amados, entendiendo esto, que la mayor señal que podemos recibir por parte del Padre es la señal de Jonás, el haber estado en la tumba y después haber resucitado. Con esto quiero que se queden en su mente que prácticamente para valorar ese maravilloso, inigualable sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ese cordero, ese sacrificio que hizo por ti y por mí, que guardemos en nuestro corazón que no merecemos, hermanos, el inmenso amor, no merezco el interminable misericordia de Dios, no merezco el sublime perdón que Dios me da, no merezco que el Señor haya pagado por mi pecado en la cruz, por mi maldad, por mi injusticia, no lo merezco porque prácticamente usted y yo somos los asesinos de Cristo, no merecemos nada de Él. Pero Cristo, hermanos, nunca nos culpó de su muerte. Él voluntariamente fue a la cruz, se entregó por amor para que podamos llegar al Padre, para que obtengamos la vida eterna y para que Él, el Señor, comparta su victoria sobre la muerte, para que no tengamos que sufrir las consecuencias del pecado.